algunos trabajitos, ¿eh? Pero bueno, se entregaba el lunes, recuerden, ¿sí? Para los que entregaron ya, era el lunes en realidad, pero no importa, ya los hicieron, está bueno porque van, quizás también están haciendo las cosas como para ir ya liquidando, ¿no? Las tareas. Así que, bueno, el lunes lo vamos a ver. Para el lunes les corrijo y vemos eso, ¿sí? Bueno, ahora vamos a tener la charla cuando Silvina vuelva. Hizo, segura que tenía alguna dificultad. Em, bueno, qué poquitos que se suman. ¿Cómo van con las otras materias? ¿Terminando? ¿Bien? ¿Ustedes? Bien, hay Bien, algunos sí. trabajos, pero sí, está bien, queda algunos por ahí. Bueno, traten de ir liquidando, así ya pueden tener vacaciones. Así Hola. que, hola, Oriana, ¿cómo andás? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, bien, me alegro que se estén sumando. Ahí estamos esperando a Silvina, que tuvo una problemita y ahora ya vuelve. Bueno, les decía que el trabajo de la actividad de trabajo infantil, ya vi que algunos se entregaron, pero recuerden que se entrega el lunes, ¿sí? Así que este, tengan en cuenta eso, ¿sí? Bueno, hacerla para el lunes, lo de trabajo infantil. Igual yo vi algunas cosas, me parecieron que estaban bien, pero bueno, no tuve tiempo de corregir exactamente, ¿sí? A cada uno. Em, bueno, bien, preparen si quizás también preguntas, si tienen alguna pregunta para hacer acá a Silvina, capaz que seguramente está ella sola. Así que bueno, esperamos a Silvina cuando esté lista. Bueno, a ver, escribo, ahí está. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Hola, buen día. Buen día. Un buen día. ¿Querés presentarte, Silvina, para primero, así los chicos? Bueno, mi nombre es Silvina Elías. Trabajo en la Fundación Alameda hace 10 años ya en Mar del Plata. Siempre la fundación se ocupó principalmente de la lucha contra la trata de personas, pero como la trata de personas es un delito complejo que siempre trae consigo aparejados otros delitos que son conexos, como es el trabajo infantil, a través de los años y de la experiencia en el trabajo contra la trata de personas, nos fuimos diversificando y abarcando otros aspectos, digamos, del delito de trata, que es muy común ver, sobre todo en una ciudad como la nuestra, que tiene un cordón frutihortícola de producción intensiva, en donde encontramos muchas situaciones de trabajo infantil que están siempre en el marco de lo que es el delito de trata. Si bien la fundación en la que trabajo, en realidad empezó a trabajar mucho tiempo antes, ya tiene 20 años de trabajo, y empezó en la ciudad de Buenos Aires, a partir de la crisis del 2001, y principalmente en el inicio, en el origen, la fundación se encargó de denunciar la trata de personas en lo que tiene que ver con la industria textil,
en los talleres clandestinos de costura y el trabajo de los migrantes, particularmente de la comunidad boliviana, en la industria textil. Después se empezó a encargar de la trata también con fines de explotación sexual, que es como la modalidad más conocida, porque bueno, es la que ha sido puesta en la agenda con mayor contundencia, sobre todo a la luz de lo que pasó en los últimos años a nivel social con la cuestión de género. Después quizás nos podemos referir un poquito más en profundidad a la cuestión de la trata, pero bueno, hoy entiendo que están trabajando con la problemática del trabajo infantil. Yo les preparé una breve exposición de PowerPoint para que puedan ir siguiendo un poco algunos conceptos básicos, y siéntanse libres de interrumpir o escribir por el chat cualquier duda o cualquier cosa que les surja, y no hay problema en que vayamos parando para ir aclarando algunas dudas que igualmente al final de la exposición las pueden hacer con libertad. Yo comparto pantalla, Natalia, Sí, o sí, ya estás habilitada, así que podés compartir cuando quieras. Buenísimo. A ver. Ahí estás, ahí está. Perfecto. Espera, ¿cómo es que pongo esto para que Abajo a la derecha tenés como un librito, ¿viste? O sea, sí. El que está al lado, o sea, el que es como si fuera un monitor, que es el que está al lado del librito a la derecha. ¿Ahí la ven bien? Sí. Bueno, todos conocemos esta problemática cuando hablamos como trabajo infantil, pero hay quienes prefieren hablar de explotación laboral hacia niños, niñas y adolescentes, porque se entiende que en realidad el trabajo infantil no es un trabajo decente, que el trabajo infantil en realidad no es trabajo, pero sin embargo lo seguimos usando porque es, digamos, de alguna manera un poco más cómodo decir trabajo infantil que hablar de explotación laboral hacia niños, niñas y adolescentes. Pero les puse la denominación para que un poco conozcan cómo quizás se denomina, digamos, el fenómeno de manera más... Vale. Bueno, una primera introducción tiene que ver con que entendamos el trabajo infantil en manera amplia, que lo entendamos como toda actividad económica o estrategia de supervivencia que puede estar o no remunerada, es decir, que puede haber un pago en dinero o no realizada por niños y niñas que están debajo de la edad mínima de admisión. En cualquier caso, el trabajo infantil daña la salud de los chicos y menoscaba lo que tiene que ver con la educación y el desarrollo, y coarta las posibilidades de integración y de un futuro, de un desarrollo en un futuro calidad de vida. Entendemos que es una violación fundamental de los derechos humanos, de los derechos de salud, de los derechos de educación principalmente, y si bien ahora después vamos a hacer una disquisición del tema edades, se entiende que todo niño o niña es una persona menor de 18 años. Bien, una pregunta, porque nosotros ahí ya, bueno, estuvimos trabajando sobre la definición de trabajo infantil, no vimos que puede ser un trabajo también no remunerado, que por ahí eso estaría bueno que lo sumen ustedes, ¿no? A la definición. Y el tema de que es menor a 18 años. Ahí yo tengo una pregunta, porque nosotros habíamos visto que la edad mínima de admisión al empleo es de 16. Sí. Pero bueno, en realidad el trabajo infantil sería de menos de 18, digamos. Sí, o sea, en términos generales, cuando nosotros hablamos de que para la ley, para nuestro ordenamiento jurídico, un niño, una niña, siempre estamos hablando de menor de 18 años. Claro. Pero ahora vamos a ver que la ley que tenemos, que es la 26390, lo que hace es prohibir el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente. Entonces Claro. hay algunas excepciones o supuestos que ahora lo vamos a ver detallado en este cuadrito. Bien. Lo que tiene que ver con específicamente el trabajo a partir de los 16 años, cuando está autorizado por el padre, madre o tutor, tiene algunos requisitos, digamos. No pueden superar las 6 horas diarias, las 36 semanales, Claro. y la extensión a 8 horas.
Después, cuando se trata de una empresa cuyo titular es el padre, madre o tutor, a partir de los 14 años puede trabajar con, digamos, una autorización, pero además es en el caso que la empresa realmente sea una empresa de familia y que no sea una empresa subordinada, contratista o que sea proveedora de otra empresa, que no trabaje en lo que es una línea de producción. Bien, Y tampoco puede superar las 3 horas diarias. claro, y 15 Bien. semanales. Claro, que eso es lo que vimos Exactamente. nosotros. Mm. Después, en el mismo rango, cuando hablamos de una empresa familiar, ya a los 16 años puede trabajar, digamos, y repite, digamos, la ley lo mismo, siempre y cuando no sea una empresa contratista o proveedora de otra empresa, el trabajo no sea penoso, peligroso, insalubre, y no puede superar las 8 horas diarias. Y ahí ya se parece un poco más a lo que tiene que ver con el régimen que tenemos de contrato de trabajo para todos, digamos, en general. Y después está lo que tiene que ver con el contrato de aprendizaje, que también se comprende recién a partir de los 16 años, y que tiene que tener otra finalidad, que obviamente no es la lucrativa, que tiene que ver con una actividad de formación. Claro, como por ejemplo, ¿qué podría ser? Y hay algunas becas, por ejemplo, donde hay una prestación de que se trabaja, digamos, convenios con universidades, por ejemplo, o en algunos oficios, en donde por ahí los pibes prestan, digamos, algún servicio, pero en el marco de una formación y un aprendizaje, una pasantía y ese tipo de actividades que están orientadas a la cuestión educativa. Sí. Bien. Bueno, lo que tiene que ver específicamente ya no con la protección del trabajo adolescente, sino con la cuestión del trabajo infantil, es una problemática compleja que responde a distintos órdenes, digamos, la situación en cuanto a las causas, digamos, por qué los pibes se ven muchas veces obligados a trabajar, las familias se ven en la necesidad de que los pibes trabajen. Lo principal factor, digamos, es el factor económico, la principal causa del trabajo infantil, y siempre vemos en las situaciones donde más se registra el trabajo infantil, que siempre está unido a la situación de que hay una explotación del padre o la madre, y la razón por la cual el pibe trabaja es porque el padre o la madre no está recibiendo la remuneración, digamos, acorde a los convenios de trabajo y acorde a lo que manda la ley en relación a los derechos laborales de los padres y de las madres. Entonces, la cuestión económica es determinante y siempre está unida generalmente cuando uno analiza la situación de por qué este pibe trabaja a una situación de explotación de su familia. Claro. Después están los factores políticos. Factores políticos entendemos que tiene que ver con la ausencia de políticas públicas para prevenir el trabajo infantil, que ustedes ya se imaginarán, nosotros tenemos un índice de pobreza muy alto, en ascenso, sobre todo afecta a los niños, niñas y adolescentes, y el hecho de que no solamente la pobreza aumente, sino que no haya políticas públicas para poder contener esa realidad que hace que empuja, digamos, a los pibes a trabajar, es otro de los grandes problemas que tenemos, que también vamos a ver más adelante cuando analicemos por qué es uno de los delitos menos denunciados. Y después están los factores o patrones culturales. Por ejemplo, para poner un ejemplo, es muy común en el campo, donde se registra la mayor cantidad, digamos, de trabajo infantil, que se entienda que les hace bien a los pibes trabajar desde chicos, que es mejor que estén trabajando y no estén en la calle drogándose, y que el trabajo de campo es así, y que es una cuestión ancestral de los pueblos originarios, inclusive a veces se justifica con cuestiones antropológicas que los trabajadores de la comunidad boliviana, que son la gran mayoría de los trabajadores que trabajan en, por ejemplo, nuestro cordón frutihortícola, se alegue, digamos, que tiene que ver con una cuestión cultural, que en realidad está bastante, digamos, lejos de esa realidad, en el sentido de que las formas ancestrales de trabajo nada tienen que ver con las formas de trabajo que hoy tenemos en Argentina, y sobre todo en la actividad agrícola. Bueno, el principal problema que tenemos y que hablábamos al principio en cuanto a lo que el trabajo infantil obstaculiza, tiene que ver con esa imposibilidad de poder asistir a clases, de abandonar la escuela,
de que sea tan difícil combinar el estudio, el trabajo, digamos, con la escuela, pero no solamente con esta cuestión de abandonar la escuela de forma prematura y de la deserción escolar. O sea, también toda la cuestión que tiene que ver con las llegadas tarde, con las faltas, con los problemas de atención, con la falta de tiempo y la falta de ganas que hay después de hacer las tareas, digamos, de la escuela, después de haber trabajado una jornada laboral. Yo ahí les contaba a los chicos que yo trabajo en plan fines, viste, por lo general, y siempre, ¿no? He tenido comisiones con chicos que por ahí trabajan en el puerto o que trabajan en, digamos, tienen 16 años y están trabajando, ¿no? Y son chicos que no han terminado la escuela y que justamente dejan la escuela para, digamos, ir a trabajar, como planteas vos, ¿no? Y pasa esto, ¿no? Pasa esto de la desconcentración, ¿sí? De que no hay una organización para poder estudiar, que parece que sacan, digamos, las hojas nuevas todos los días, ¿no? Y es como que no están en ese universo de estudiar, ¿no? O sea, están como en otro clima, en otro ámbito, que son los riesgos, ¿no? También del trabajo infantil, como de estar en contacto con personas que por ahí todavía no tenés que estar en contacto, ¿no? Y perder esa posibilidad de pasar una niñez salubre, digamos, ¿no? O bueno, que sea una niñez común. Sí, afecta a ese presente y también afecta al futuro, porque Sí. la realidad es que en cuanto a que la persona no finaliza sus estudios, por lo menos hasta lo obligatorio, que es hasta el secundario, eso coarta sus posibilidades de salir de ese círculo de pobreza en el que está, por razón por la cual a los 16 años tiene que estar fileteando cococha, por ejemplo, en el puerto y no poder estar estudiando. Eso es un problema que hace que no solamente no pueda salir, porque a veces se dice, bueno, se comprende que como está en una situación económica muy complicada y se trata de comer o no comer, pero el problema es que no esté el Estado ahí para revertir esa situación, porque la realidad es que son esa clase de trabajos, que ahora lo vamos a ver un poco más adelante, como sucede en el puerto, que tienen una precarización muy extrema. Cada día es una aventura nueva, hay que ver si tenés trabajo o no, no es que tenés Claro. garantizada la fuente laboral, no tenés garantizado nada, ni vacaciones, ni aguinaldo, No. ni ningún tipo de beneficio social, ni obra social, o sea, es un trabajo extremo, o sea, muy precarizado, que te puede salvar las papas, digamos, en el momento, pero te coarta tu posibilidad de desarrollarte y de poder acceder a un empleo digno cuando tengas la mayoría de edad. Bien. Bueno, hay lamentablemente muchas modalidades de trabajo infantil. En el ámbito rural, que es la más común, que es la más extendida, tareas de cosecha, de siembra, de desmalezamiento, recolección de frutas y de verduras. Eso está muy extendido, muy naturalizado, pero no está tan visibilizado, porque los lugares en donde se cosecha son lugares de difícil acceso, las zonas periurbanas, uno no los ve, salvo que sea de la zona y conozca bien lo que está pasando porque pertenece al territorio. La realidad es que muchas veces nosotros, por ejemplo, marplatenses, estamos a muy pocos kilómetros de estas situaciones que suceden en el campo de Mar del Plata y que se producen las frutas y las verduras que comemos todos los días y que le están produciendo en parte niños, niñas y adolescentes, pero es una realidad que nosotros como que no vemos, está más invisibilizado. Nosotros En los vimos sectores urbanos... Sí, perdón, que te interrumpí. Sí, dale, contame. Nosotros vimos los ejemplos de la producción de, digamos, la cosecha, perdón, de cebolla, de yerba mate, y de, bueno, el cordón frutihortícola también. O sea, hoy un documental, por ejemplo, que vimos, que trajo a colación una de las estudiantes, en donde se muestra la producción o sea, lo que tiene que ver con la cosecha de yerba en Misiones, ¿no? Y creo, el documental, ahora me olvidé de vuelta el nombre, pero se llama Me gusta el mate sin trabajo infantil. Y está bueno, es de una ONG, lo hizo una ONG, y bueno, yo les compartí ahí el documental por si alguno lo quiere ver, que está bueno porque muestra cómo esto, ¿no? Esta invisibilización de los chicos que van y que como no tienen otro medio, digamos, van un día, trabajan, otro día no hay trabajo, como decís vos, ¿no? Esto de lo que no es algo, digamos, fijo, ¿no? Sino que es un trabajo más bien a destajo, ¿no? Lo que se necesita, digamos. Sí, así es a destajo. Eso significa que no cobran un monto de dinero por la cantidad de horas que trabajan,
que es lo que dicta la ley de trabajo agrario. Nosotros tenemos un régimen de trabajo agrario que es muy claro en cuanto a que tiene que haber un sueldo, que lo estipula lo que es la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que depende del Ministerio de Agricultura, que cada un periodo fija cuál es el monto, pero la realidad es que esto se cumple, pero en una medida muy, muy, muy baja. La realidad es que sigue habiendo prácticas de relaciones laborales antiguas, en donde, por ejemplo, una de las modalidades que se utiliza es esta, es decir, se paga por producción. Entonces, suponete, esa es una de las razones por las cuales los pibes trabajan, porque ni siquiera estamos hablando de que es una persona que trabaja y sobre lo que cosecha, por ejemplo, frutas y verduras, sobre eso le pagan un dinero. El tema es que para que la cosecha pueda, digamos, para que ese porcentaje de dinero que se paga por lo que se recolecta pueda más o menos ser un sueldo digno, se ve obligada a trabajar toda la familia, digamos. Esa es una de las razones por las cuales hay, digamos, una responsabilidad seria y penal en los empresarios que están utilizando estas formas y estas relaciones laborales, porque de ninguna manera es inocente, porque no solamente infringe la ley de trabajo agrario, sino que está, digamos, los trabajadores viven donde trabajan, no es algo que ellos no se dan cuenta, ellos están aparte, entonces viene de repente el trabajador y le trae los cajones de verdura y ahí le pagan. Ellos están dentro del lugar de producción, ahí viven y ahí tienen sus casitas generalmente muy humildes y generalmente en muy malas condiciones. Entonces, de ninguna manera, digamos, no pueden conocer que hay chicos y chicas que están trabajando y que está, digamos, esta situación de trabajo infantil. Bueno, en los sectores urbanos es mucho más visible. Ustedes los verán en la calle, a los pibes que venden cosas, estampitas, que limpian coches, que cuidan coches, que reparten volantes, que cartonean trabajando con lo que es la separación de residuos, bueno, y directamente cuando son pibes que están pidiendo plata directamente, que es lo que se conoce como la mendicidad. Después, el trabajo doméstico es otra de las modalidades más invisibilizadas, porque obviamente como es el trabajo que sucede dentro de una casa, eso no vemos, pero bueno, no es remunerado, además, y afecta especialmente a las niñas y las adolescentes por cuestiones de género, por cuestiones de desigualdad de género, de prácticas, digamos, culturales y sociales que hacen que generalmente las tareas de cuidado, las tareas que tienen que ver con los cuidados de los niños y de los ancianos y de la limpieza de la casa, sean las niñas y las adolescentes las que muchas veces se ven obligadas a tener que realizar. Esto sucede también vinculado, digo, con la situación de pobreza, ¿no? Y la situación de que son, por ejemplo, 5 hermanos, entonces una hermana que es la mayor por ahí y que tiene, no sé, una edad de 13 años, se encarga de cuidar los niños, además de asear la casa, ¿no? O el hogar en donde viven. Digo, sería un ejemplo, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Sí, y hay alguna estadística que si bien es un poco vieja, es bastante, digamos, clara, que habla de que las niñas y las adolescentes cuadriplican, digamos, la cantidad de trabajo doméstico que hacen en relación a los varones, que quizás tienen las mismas edades, están en la misma situación, pero por el hecho de ser mujeres, en la familia se les da esas tareas. Claro. Y después tenemos las peores formas de trabajo infantil. Estas son las que más trabajamos desde la Fundación Alameda, aparte del ámbito rural, y tiene que ver con la cuestión de la trata de personas, la explotación sexual, la pornografía infantil, y estamos viendo en los últimos meses, y sobre todo a partir de la pandemia, muchas situaciones de grooming y de algunas páginas tipo OnlyFans que están haciendo oferta y producción de pornografía de niñas y adolescentes, y hay unas cuantas investigaciones al respecto, porque claramente están incurriendo en delitos, tanto lo que tiene que ver con la distribución de pornografía infantil, como con la trata de personas. Dentro de la ley de trata hay un inciso, que es el inciso D del artículo 1, que habla específicamente de la pornografía infantil como una de las modalidades de la trata de personas. Bien. Sí, ese tema es muy interesante. Nosotros no profundizamos porque yo no tengo conocimientos, pero sí sé que ustedes antes se llamaban solo Alameda y que después se sumaron a la red, ¿no? Como unieron, digamos, como las dos organizaciones.
por esto mismo, ¿no? También como más, ustedes están más abocados al tema del abuso, ¿verdad? O al tema de la trata sexual. Sí, Alameda trabaja todos tipos de trata de personas y en Red es una organización que venía trabajando específicamente con la afectación de estos temas en niños, niñas y adolescentes, y somos dos ONGs que nos fusionamos en Mar del Plata, no ocurrió en otras ciudades, o sea, es una particularidad de la regional de Mar del Plata, así que sí, articulamos mucho, porque además hay estudios que marcan con claridad que la mayoría, creo que es algo como el 86% de las víctimas de trata sexual fueron abusadas sexualmente en su infancia. Hay algunos trabajos de algunas especialistas en psicología que hablan de que cuando una niña, una adolescente es abusada, cuando es chiquita, tiene mayor, digamos, probabilidad de por cómo queda afectada su psiquis, cómo queda afectada su autoestima, tenga más posibilidades de caer en redes de prostitución. Entonces, bueno, ese trabajo articulado entre distintas problemáticas es, digamos, para nosotros necesario para poder prevenir sobre todo esto y no estar siempre llegando al final, digamos, del asunto y siempre estar denunciando o llegando a rescatar víctimas, sino intentando prevenir que estas situaciones sucedan. Sí. También nos habíamos preguntado en realidad con los chicos si, porque lo habíamos visto un poco de que, por ejemplo, un trabajador infantil, un niño que trabaja, por ejemplo, en la plantación de cebolla, también puede estar propenso a sufrir una situación de abuso por parte de su empleador, ¿no? Como que a veces se dan situaciones de abuso múltiples, ¿no? En una misma, en un mismo escenario por ahí laboral, ¿no? No sé Sí, si se... totalmente. En realidad se ve todo tipo de abusos, digamos, en las situaciones de trata. Cuando hay una persona que tiene un nivel de sumisión y sometimiento y dependencia tan grande con su empleador, que a veces se dan relaciones como muy paternalistas, en donde Claro. a veces los trabajadores entienden que de alguna manera los patrones son, lo han salvado de alguna situación porque hay que entender que los trabajadores que emigran a Argentina vienen de una situación de pobreza muy extrema y que al llegar acá, por ejemplo, a Mar del Plata, tienen una situación quizás un poquito mejor de condiciones de vida y de recursos y de servicios, un poco mejor de la que tenían, por ejemplo, en el campo profundo de Bolivia. Entonces, bueno, también hay toda una maniobra, como una manipulación que saben hacer muchas veces quienes están, digamos, involucrados en las redes de trata, de ir llevando a que esa persona dependa y quiera depender de ellos para vivir, ya no solo para trabajar. Hay muchos artilugios que son muy comunes, como por ejemplo, bancarle a la persona los pasajes del viaje, y esa deuda que tiene el trabajador para con el empleador, utilizarla para de alguna manera que dependa. Entonces el hecho, por ejemplo, de que no pueda irse la persona de donde está, no porque tenga un candado, una llave o porque la puerta está cerrada, sino por el hecho de que tiene una deuda que pagar, es uno de los mecanismos, digamos, de dependencia más comunes, pero hay varios mecanismos por los cuales, digamos, las personas después están de alguna manera imposibilitadas de salir de esa situación. Después lo podemos ver un poco más detenimiento, pero vieron que siempre que se habla de trata de personas, a veces se grafica o se representa o se ilustra la problemática con alguna mujer con cadenas, con grilletes, o atrapada, o como encarcelada. Pero la realidad es que la libertad locomotriz de la persona generalmente no es el problema. Generalmente las personas pueden salir y entrar del campo, donde son explotadas, pueden salir y entrar del taller clandestino, donde están tantas horas cosiendo ropa, o pueden salir y entrar de un prostíbulo en donde son explotadas sexualmente. Ahora, no pueden salir de esa situación de explotación por múltiples factores, a veces por algunos como estos de la deuda, pero a veces directamente por cuestiones de coerción, de amenazas contra ellas o contra sus familias, de origen, digamos, en los países de donde vienen. Son múltiples las situaciones, digamos, y las formas que tienen de someter a las personas, porque uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué tanta maldad? Digamos, ¿no? ¿Por qué tan...? Y la realidad es que
la trata de personas y este tipo de delitos es uno de los delitos más rentables a nivel mundial. O sea, el tráfico de drogas y el tráfico de armas y la trata de personas siempre se están como disputando el ranking de los mercados negros más lucrativos a nivel mundial. Es muchísimo dinero el que se maneja, también en lo que tiene que ver con la recolección de frutas y verduras. Uno quizá podría pensar que es un negocio un poco menor, pero la realidad es que son esas que exportan, digamos, a Europa, frutos rojos, digamos, sobre todo acá en nuestra zona es una de las cosechas, digamos, más rentables, y la verdad es que son prácticas laborales que vienen, digamos, desde hace muchísimos años. O sea, nuestro país, por ser un país agroexportador, siempre mantuvo relaciones laborales de mucha injusticia para con los peones rurales de manera histórica, y fueron pocas las políticas públicas que se fueron a través de nuestra historia como país intentando instalar. Nosotros tuvimos en un momento en el peronismo lo que es el Estatuto del Peón Obrero, que fue la primera vez, que fue recién en el 45, que intentó poner un poco, digamos, de orden en las relaciones laborales y empezó a cambiar un poco la historia. Después, bueno, las cosas cambiaron y hubo muchísimos años en donde nosotros tuvimos un régimen pésimo, que era el régimen que nos habíamos heredado de la dictadura, que prácticamente los trabajadores rurales no tenían ningún derecho. Y hace algunos años, en el 2013, la ley de el cambio, digamos, que hubo en el régimen de trabajo, el tema es que el Estado no tiene la capacidad y que sigue ocurriendo todas estas situaciones de tanta injusticia con las familias, sobre todo con las familias que trabajan en el campo, ¿no? Bueno, después quería comentarles un poco lo que tiene que ver con las consecuencias, digamos, del trabajo infantil, lo que tiene que ver con la fatiga, el desgaste orgánico y la aparición de patologías crónicas que aparecen a veces en algunos trabajos. Bueno, en el trabajo rural también se trabaja mucho con pesticidas y con agroquímicos que son peligrosos y traen distintas afecciones, digamos. También la exposición a accidentes y lesiones, esto se ve mucho en el puerto por los trabajos que tienen que ver con el fileteado. La limitación a integrarse de manera plena en la sociedad, esto un poco lo hablábamos como una de las limitantes, ¿no? De, bueno, no poder estar en el ámbito educativo, que es uno de los ámbitos, digamos, privilegiados para la integración de los pibes. Y bueno, comentarles que la afectación que tienen no solamente es física, sino que también es psicológica y es moral. Con respecto a los problemas físicos, enfermedades que puedan llegar a sufrir, ¿podrías quizás profundizarnos sobre algunas que ustedes estuvieron trabajando? Porque nosotros, por ahí yo encontré, digamos, pero por ahí ustedes que son especialistas nos pueden decir qué enfermedades pueden llegar a sufrir, digamos, expuestos a estos trabajos. Mira, no hay como relevamientos de salud y trabajos que uno pueda decir científicamente, y el trabajo en el campo, tal cosa, pero sí, digamos, en nuestra experiencia registramos un montón, digamos, de afecciones. Desde todas las relacionadas a la manipulación de agroquímicos, como afectaciones en la piel, en los pulmones, y también hay sospechas de varios casos de trastornos neurológicos en niños que nacieron, que las madres estuvieron embarazadas, manipulando agroquímicos, y son pibes que desde que nacieron están en contacto con agroquímicos, porque si bien hay una cierta regulación medio fantasma con el tema de los pesticidas, la realidad, por lo menos lo que hemos visto nosotros cuando hemos ingresado a los distintos campos, por distintos trabajos, la realidad es que ves cómo utilizan los agroquímicos a metros de donde los pibes están jugando, y esto sí es científico, digamos, tiene que haber protección y tiene que haber una distancia de la utilización del agroquímico al lugar, digamos, donde se reside. De hecho, nosotros acá en Mar del Plata teníamos, después la bajaron, pero tuvimos un tiempo una ordenanza que decía que tenía que fumigarse a 1000 metros de las zonas pobladas. El problema es que las propias quintas eran zonas pobladas, o sea, con lo cual un poco lo que nos estaba pasando cuando se discutían estas ordenanzas municipales acá en Mar del Plata, era toda esta discusión que si, bueno, si esta ordenanza se aplicase como tiene que aplicarse, en realidad no se puede utilizar agroquímicos directamente. Pero bueno, hay toda una discusión respecto de
de que si se tiene o no se tiene que utilizar agroquímicos, y si utilizan, de qué manera se tienen que utilizar. Estos, digamos, son los que más nos preocupa, porque ustedes saben que uno de los agroquímicos más conocidos, que es el glifosato, que es el que usan para la soja, es un agroquímico de banda verde. Nosotros tenemos como un semáforo, ¿no?, que en el tema de agroquímicos, que nos marca la peligrosidad del agroquímico. Y por ejemplo, para la producción de frutillas, que es una de las más importantes que tenemos acá, se utiliza el bromuro de metilo, que es un agroquímico de banda roja. O sea, es mucho más peligroso que el glifosato, que el glifosato es uno de los que más conocemos, que causa cáncer, que causa un montón de problemas. Entonces es lo que más nos preocupa, digamos. Pero después un montón de problemas que tienen que ver con, bueno, con el rendimiento, con el desarrollo cognitivo de los pibes, cuando no hacen otra cosa que estar adentro del campo, al lado de sus viejos laburando cuando son muy chiquitos, y ya cuando son menos chiquitos trabajando, bueno, y todas las trabas y los problemas que les traen para su desarrollo. Bien, una cosita, quedan 2 minutos, ¿sí? Pero volvemos a entrar. Cuando quede un minuto les aviso y cortamos, ¿sí? Y volvemos a entrar. Bueno. Bueno, esto mucho parece una obviedad, pero no lo es, y de hecho, como les decía, es uno de los delitos menos denunciados. El trabajo infantil es un delito. Hace poco tiempo igualmente fue penalizado con claridad. La pena es de 1 a 4 años para el que se aproveche económicamente del trabajo del chico. Y esta modificación que se introdujo hace poco en nuestro ordenamiento jurídico es muy importante, porque antes lo que pasaba es que el responsable del trabajo infantil era la madre, el padre o el tutor. Entonces muchas veces cuando uno tenía contacto con una realidad, no denunciaba porque entendía que iba a empeorar todo, digamos, porque si el problema era que los padres estaban siendo explotados y por eso trabajaban los pibes, si uno iba y denunciaba al trabajo infantil, estaba denunciando a los padres que ya estaban en una situación, digamos, que no era la que le habían elegido, sino que estaban en una situación de explotación. Con lo cual, esta reforma que se introdujo hace algunos años en nuestra ley es muy importante, y este artículo 148 lamentablemente es muy poco aplicado. Sí, de hecho Es decir, no sé si... nosotros no lo vimos, o sea, no lo encontramos tampoco cuando buscamos las leyes. Es así, porque no tenemos esa ley de previsión de trabajo infantil y de trabajo adolescente, pero cuando a nosotros nos pasa todo el tiempo, y lo hemos discutido, digamos, tanto con la gente del Ministerio de Trabajo como con la gente de Desarrollo Social, que tiene la Secretaría de Familia y Niñez, la CENAF, uno ve las capacitaciones y toda la cuestión de trabajo infantil, y siempre se habla de un fenómeno, de un flagelo, pero nunca se habla de un delito, y se dice, bueno, esto es un delito, está penado, está en el Código Penal. Los padres y las madres no son los responsables. O sea, el que es responsable del delito es el que se beneficia económicamente del delito. Es decir, cuando uno denuncia una situación, definitiva, el que será responsable es el patrón, el empresario, digamos, el dueño del establecimiento, y no la madre, el padre o el tutor. Bien, se va a cortar, ¿sí? Bueno, esperemos a que se corte, pero sepan que tienen que volver a entrar, ¿sí? Con el mismo link, siempre. Bárbaro. Profe, yo no me voy a volver a unir porque tengo que hacer unas cosas y dentro de un rato se hace un de animes, de literatura. Bueno, está bien. Los demás sí pueden, porque la idea es preguntar si tienen dudas, si podemos sumar alguna otra idea ahora cuando avancemos a lo referido a los casos, a las denuncias, a cómo se puede denunciar, que eso es